Buenas tardes. Da comienzo la sesión pública del Consejo General para asistir a la lectura del discurso de apertura del curso 2021-2022 a cargo de don Aladino Fernández García, miembro del número permanente del Real Instituto de Estudios Asturianos, titulado Morfología Urbana de Mieres. Sin más, tiene la palabra. No voy a presentarlo porque es persona de sobra conocida, entonces no tiene ni mucho sentido. Vamos a dejarle a él todo el tiempo para que nos hable de Mieres. Gracias. Yo quisiera hacer una primera referencia al porqué de Mieres. ¿Por qué voy a hablar hoy de Mieres? ¿Se oye? Se oye. Pues porque mi vínculo con Mieres ha sido de unos 30 años. Como profesor en Mieres, antes incluso de la puesta en funcionamiento del nuevo conjunto de edificios que componen el campus, ya en la vieja escuela de capataces, cuando se creó la titulación de Ingeniería Topográfica, y aquí hay un alumno al menos de esa escuela anterior al campus, yo me hice cargo de una asignatura que se denominaba Urbanismo y Ordenación del Territorio. Después continué en ello cuando, ya inaugurado el nuevo campus, a partir, creo recordar, del 2002, se crearon nuevas titulaciones, entre ellas 2 ingenierías en las que hubo que impartir esa asignatura de Urbanismo y Ordenación del Territorio. En especial una de estas titulaciones, la de Ingeniería Civil, donde yo he formado parte de la plantilla del profesorado de esa titulación desde que se puso en funcionamiento. Y mi cátedra está vinculada a la Escuela de Mieres, a esa asignatura. El proyecto de docentes fue sobre esa asignatura y mi perfil de ordenación del territorio y planificación territorial. Y en la asignatura, en particular la de urbanismo y ordenación del territorio de Ingeniería Civil, perdón, es que está... Hay prácticas de campo que están arregladas. Y esas prácticas de campo incluso se hicieron este último año, en plena pandemia. Yo acabo de jubilarme. Hay otra razón para que hable de esto, casi sentimental. Mi despedida de la universidad y en concreto del campus de Mieres. Me acabo de jubilar, como digo, el 31 de agosto de este año. Y, como decía, dentro de la asignatura, las prácticas de campo, obviamente, había que hacerlas las relacionadas con urbanismo y que suponían 2 horas o 2 horas y media de actividad, forzosamente había que desarrollarlas en Mieres. Y es una verdadera fortuna hacer ese trabajo práctico en Mieres, porque Mieres es como un laboratorio. Mieres es una ciudad muy pequeña, como sabemos todos, de unos 25.000 habitantes, pero sin embargo tiene las piezas de una ciudad mucho mayor, de cualquier ciudad grande de nuestro país. Y en ese tiempo, para cada una de las prácticas, yo podía ir con mis alumnos a observar con detenimiento cada una
de las piezas. Parece que hay algún problema con el ratón. La rueda. Parece que hay algún problema. Independientemente de mi torpeza. Ahora, sí. Bueno, en esta diapositiva están los epígrafes de la conferencia que había escrito, pero que, hablando con el director del instituto, llegamos a la conclusión de que mejor no la leyera y me apoyara en las diapositivas para hacer esta somera explicación de, en definitiva, qué es Mieres bajo el punto de vista urbanístico. Y las piezas a las que aludía son, en realidad, esta. Mieres tiene, como otra ciudad más grande, núcleos originarios, núcleos antiguos preindustriales. Tiene ensanches, por supuesto, no son como el de Nueva York ni la cuadrícula de la Gran Manzana, pero tiene dos ensanches. Por ejemplo, la ciudad en la que estamos, la capital regional, no tiene formalmente ensanches. Tiene las barriadas obreras del franquismo, problemas de segregación. Hay actuaciones recientes muy vistosas, como la del campus, que hubiera requerido una mejor planificación, sin duda, mediante la integración de las políticas territoriales, porque no sé si sabéis que hay tres ámbitos para el desarrollo de la política territorial. El estatal, que es en realidad la planificación económica o la política de desarrollo regional. En la mayoría de los casos, para atender espacios en procesos de crisis, por desindustrialización, por ejemplo, como las cuencas mineras. Está la política territorial de la comunidad autónoma, que es la ordenación del territorio, grandes infraestructuras y equipamientos de escala superior a la municipal, al menos comarcal. Y está la política territorial de los ayuntamientos, que es el urbanismo, el diseño de la ciudad. Es una competencia municipal. Pero para actuaciones de este tipo, grandes, un equipamiento de esta envergadura, hay que hacer confluir los tres ámbitos de actuación. No se ha hecho bien eso, como más adelante podré expresar, no sé si demostrar, pero lo intentaré. Ha habido otras operaciones también recientes de muchísima envergadura relacionadas con las infraestructuras, las comunicaciones. Los trazados lineales de la autopista fundamental de Asturias, que es la que nos comunica con la meseta y con la capital del estado, pero también la canalización del río Nalón, del río Caudal, perdón, por el despiste, que en parte es lógico, porque yo creo que vosotros sabéis que yo soy de la otra cuenca. O, por ejemplo, la extracción de una vía de ferrocarril que ha dejado una impronta en el urbanismo de Mieres muy fuerte, que es el vasco asturiano. También ahí hubo desaciertos, son obras importantísimas para Asturias, para su desenvolvimiento, para el desarrollo regional y también el de Mieres, pero no hubo tiento suficiente a la hora de llevarlas al territorio, de ejecutarlas como grandes obras. Hay, como en otras ciudades mucho más grandes, reformas interiores en Mieres. Y el ejemplo más claro es el del barrio vasco Mayacina, que todos vosotros lo conocéis, más o menos.
Pero yo, como para el resto, voy a hacer una aproximación hoy aquí a través de fotos, a través de diapositivas. Hay polígonos industriales, el más próximo a la ciudad, el de Vega de Arriba. También como consecuencia de una política de desarrollo regional para intentar frenar la primera gran crisis de las cuencas mineras, que ya se dio en los años 60, como sabéis, a partir del Plan de Estabilización de 1959. Se veía que la siderurgia y a continuación la minería iban a ir adelgazando y desapareciendo, y había que actuar. Incluso en pleno franquismo las cuencas mineras fueron declaradas áreas de localización industrial preferente, y en esa línea se hicieron algunos polígonos como este, de Vega de Arriba, el polígono industrial de Vega de Arriba. Las últimas actuaciones en Mieres, bajo el punto de vista urbanístico y morfológico, están en la parroquia de Santullán, a continuación del polígono de Vega de Arriba. Con lo cual ahí encontramos de nuevo otro problema al que también quiero hacer alguna alusión. Por último, habría unas conclusiones. Por lo ya dicho, Mieres tuvo muchísima planificación. Ya hubo planificación en el siglo XVIII para el trazado de esta carretera. Es la carretera antigua de Castilla, el Camino Real. En torno a esa vía, muy bien pensada, la participación de jovellanos parece evidente, muy bien pensada porque se hizo al margen de la Vega. Se hizo a modo de bisagra entre la Vega y la ladera, por dos razones. Porque la Vega era lo que antes de la Revolución Industrial y del comienzo de la minería era lo que daba de comer a la población. Era el suelo más fértil, la Vega, aunque inundable. Ya sabéis que por definición las vegas se inundan periódicamente, son inundables, si no se hacen obras de infraestructura de canalización de los ríos. Y en torno a esta vía se organizaron los núcleos preindustriales, que hasta hace poco en ellos se conservaban, por ejemplo, además de un caserío manifiestamente rural, elementos tan rústicos como, por ejemplo, los hórreos. Una pena que hayan desaparecido la práctica totalidad de los hórreos de los núcleos de Oñón, Requejo y Vega de Arriba. Esa es una de las piezas que componen la ciudad. Los ensanches están muy claros. Se ven aquí, es de trazado hipodámico, un trazado con ejes longitudinales paralelos al río, a la dirección de la Vega, y otros transversales, formando siempre ángulo recto. Son dos, el más antiguo está aquí, este más reciente. Así que hay ensanches. Esta era la parte más elevada bajo el punto de vista topográfico de la Vega, y la que, además por proximidad a los núcleos antiguos, fue la primera en la que se hicieron obras de urbanización, de ocupación, de edificación. La otra, más próxima al río, quedó durante mucho tiempo sin uso. Con el paso de los años y en la medida en la que fue canalizándose el río y desapareciendo como peligro, estos terrenos se ocuparon, terrenos de peor calidad. El nivel freático está muy próximo a la superficie, y mayoritariamente este espacio, también no tan perfectamente hipodámico como el anterior, pero se observa una disposición lineal, con calles longitudinales de mayor desarrollo, paralelas al río y en concordancia con la planificación anterior. Son este conjunto de barrios, de San Pedro, Santa Marina, o el más reciente, ya frente al campus, que es el de Vega de Arriba. Aquí se ve el río ya canalizado,
y en conjunto lo que vemos parece una disposición de usos extraordinariamente medidos, diversos. Es un espacio pequeño. Para encajar todas esas piezas, desde luego, había que hacer un esfuerzo de planificación fuerte y, en principio, parece que esa planificación es casi ideal, perfecta. Veremos que hay problemas y lo que ya he comentado, sobre todo la autopista. Y hay un trazado ferroviario, yo no puedo ampliar la fotografía. Hay un trazado ferroviario que componen borde de la ciudad y eso perjudica notablemente la calidad de vida, el medio ambiente, la sostenibilidad. Y el río, sin embargo, se desplazó. El río Mieres no se quería. No hubo sensibilidad respecto del valor ambiental de un elemento, un río, de una pieza fluvial como esta. No se quería porque durante más de 100 años el río era una cloaca. Era el agua que salía, más que de manantiales, de lavaderos de carbón. Y además, hasta los años 50 fue una amenaza permanente para la ciudad. Aquí hubo un refugio. Los núcleos antiguos, como decía hace un momento, o los primeros, o los ensanches, porque la vega parece absolutamente plana, pero no, tiene una doble inclinación. La principal sigue la corriente del río, pero desde las laderas hay inclinación hacia el centro, o hacia el lugar por el que se da el drenaje del río. Y, por tanto, esto está unos metros por encima de esta otra parte. Y el río, cuando se desbordaba, inundaba todo este sector. Todo este sector. Incluso una vez construido el barrio de Santa Marina, ya en los años 50, el río ocupó este terreno. Hubo una inundación severa. Bueno, pues eso forma ese conjunto de piezas a las que quería aludir y a las que me voy a ir refiriendo a continuación. Antes quería que se pudiera ver este conjunto de fotografía aérea de la fototeca del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, pero es cierto, como decía la secretaria general, que el equipo no es el mejor. Tiene de fondo una cuadrícula que no permite ver con una cierta claridad el contenido de estas fotografías en blanco y negro. Esta es de 1957, ya con los ensanches cuajados y la urbanización de ese sector más débil, más húmedo y con la amenaza de la inundación, del anegamiento por parte del río Caudal. Esta es algo más reciente, de 1970. Se ve cómo la ciudad va tomando la forma y cómo hay esa planificación siempre ortogonal. Lo mismo en esta, que ya es de los años 90. Ya se había construido la autopista. Es probablemente la novedad mayor respecto de las anteriores. Bueno, aquí en esta imagen se ve esa organización geométrica. El eje principal, esto es el norte, de norte a sur. Son 3 calles, Nuevaguilú, Valeriano Miranda y Gonzalo Gutiérrez. En realidad debería ser una sola, de casi 3 kilómetros de longitud. Y las líneas transversales. En realidad, la que está aquí representada como eje principal probablemente lo vaya a ser en el futuro inmediato, pero la línea dominante, histórica, de sentido transversal es esta.
La calle que se llamó inicialmente de Campo Sagrado y después, en democracia, Manuel Llaneza. Aquí tenemos, por tanto, esa disposición, esas dos líneas principales que organizan o que permitieron esa organización muy regular de la vega del caudal en Mieres. Lo vemos aquí quizá mejor, los núcleos antiguos, Oñón, Requejo, sobre la vega, donde se ubica el ayuntamiento. El ayuntamiento ya estratégicamente, por razones políticas, se ubicó a medio camino entre los dos núcleos originarios principales, la villa y Requejo. Casi en un territorio de nadie. La villa, la vega y las dos líneas principales. Aquí todavía no había calle, las calles a las que aludía hace un momento, sino simplemente una línea de ferrocarril minero que iba desde el yacimiento de Marianas, así se llamaba ese conjunto de minas que después dieron lugar al Pozo Barredo, esta línea, hacia la fábrica de Mieres, la fábrica siderúrgica que estaba situada hacia el norte. Cuando se construyó el ferrocarril en 1875 del noroeste, actual Renfe, hubo que hacer una línea de comunicación entre los núcleos antiguos y esa estación. Y aquí tenemos el otro eje, el decumano, si siguiéramos la terminología clásica romana. Un camino, también calle y ferroviario, que supusieron esa base para la urbanización. Pero aquí se ven muy bien en este plano antiguo esa línea de la carretera, del camino real antiguo, y en torno a la misma los núcleos preindustriales. Aquí tenemos el de la villa. Son imágenes de este barrio, de la villa. Bueno, pues aquí, a pesar de lo que estoy diciendo de la buena planificación en términos generales, pues hay, como en Requejo, problemas que afectan, algunos son de carácter general y afectan a todos los núcleos antiguos. El deterioro, el vaciamiento, el envejecimiento de la edificación y una especialización relativamente reciente en ocio y en ocio nocturno, lo cual perjudica ya mucho más a esa función residencial histórica y favorece, por tanto, el abandono. Ese problema lo tenemos aquí en el conjunto de la villa. Por parte del ayuntamiento y desde la democracia, no me estoy refiriendo a la corporación actual, ni mucho menos, sino desde que se hizo el primer plan democrático, que se aprobó en 1982, fue el primero de los planes generales de ciudades asturianas, fue el pionero, fue el primero que se aprobó. Pues ahí, y recibió premios importantes a escala nacional, ese plan de Mieres, dirigido por Eduardo Leira, que a lo mejor os suena a alguno, arquitecto de renombre de Madrid. Pues no hubo una definición suficientemente correcta, bajo mi punto de vista, de estos núcleos antiguos, y se quedó a medio camino entre la conservación y la renovación. Se habló de conservar invariantes arquitectónicas. Las invariantes arquitectónicas son básicamente los trazados históricos, las rasantes, alineaciones, es decir, las calles y las plazas. Pero no se tomaron medidas para la conservación de la edificación antigua, incluyendo los hórreos. Las plazas ahora aparecen como plazas por vaciamiento, porque desaparecieron, entre otros elementos, los hórreos. Aquí tenemos las obras de ese intento de recuperación de la villa,
Lo que realmente se hizo fue una obra estrictamente de infraestructura, de pavimentación, de alumbrado, de algún mobiliario urbano, pero la edificación antigua no se protegió y la mayor parte de los edificios en ruinas, a cabo de los años, fueron derribados y en bastantes solares hay una nueva construcción. Aquí se ve esa mezcla de las ruinas, los edificios preindustriales, casi siempre con corredor, uso de la piedra, que era canto rodado, extraído de la vega directamente. La mezcla en su estructura de la piedra y la madera, siempre con elementos bajo cubierta. Estos ya son más recientes, de finales del siglo XIX, principios del XX, ya de la industrialización. Conservan elementos de los anteriores, por ejemplo, los desvanes, pero aparecen las líneas de imposta, el ladrillo en vez de piedra y el arco rebajado en los huecos. Son característicos de esa arquitectura residencial e industrial de fines del siglo XIX y principios del XX. Y la nueva edificación. Aquí se ve la antigua, la nueva edificación. Los solares que van quedando vacíos y que esta nueva edificación se hizo prácticamente ya en el siglo actual, pero hasta el estallido de la crisis inmobiliaria. A partir de entonces ya no hubo promociones y la villa, como Requejo, avanza, no se sabe muy bien hacia dónde. Es necesaria una planificación nueva que entre y defina qué es lo que va a pasar, en definitiva, con lo poco histórico preindustrial que se conserva, con esta edificación industrial y con las funciones de estos espacios. Porque si no hay límite al ocio nocturno y la peatonalización que suele acompañar a estas rehabilitaciones de infraestructuras no es lo mejor, porque la peatonalización pone prácticamente el suelo público a disposición de los negocios de hostelería y de ocio, y la saturación de calles, porque los espacios interiores se quedan siempre pequeños, lo sabemos muy bien por el casco antiguo de Oviedo y de otras ciudades. Es decir, que esto hay que retomarlo y redefinirlo. Hay algunos elementos notabilísimos en esta parte antigua de la villa, como son la Casa Duró, se cree que es la más antigua civil del siglo XVII, o el Palacio de los Marqueses de Campo Sagrado. Están incluidos uno de los catálogos regionales, que es el de Bien de Interés Cultural, y deberían de tener protección no solo para ellos mismos, sino para su entorno. Y por tanto intentar salvar la villa y también Requejo. Los nuevos edificios a los que aludía, al lado de las casas preindustriales de corredor. Aquí se podría ver, pero tampoco vamos a entrar en detalle, el envejecimiento de la edificación y cómo hay un parcelario que tampoco permite actuaciones de modernización, porque son parcelas muy pequeñas que se quedan al margen de las exigencias legales para la construcción, para la edificación de inmuebles de función residencial nuevos. O el caso de Requejo, lo mismo, ¿no? Avanza la ruina, salvo en un lugar que es la plaza, por la hostelería, la plaza de Requejo. La población retrocede, envejece, los edificios entran en estado ruinoso. Y esto hay que redefinir, hacer una actuación que dé sentido a las formas, al paisaje, a la morfología, pero también a la función. ¿Para qué estos espacios? ¿Qué van a representar en el futuro de Mieres? Esto es Oñón. En Oñón prácticamente se destruyó ya todo y había un proyecto de reforma interior para la construcción de una edificación moderna y de espacios verdes y extender el arbolado a través del río San Juan hasta Murias, al menos, donde está el cementerio y donde estaba, y no quiero hacer
Ninguna comparación, por supuesto, el antiguo hospital. Lógicamente, cuando se llega al convencimiento de que esto no sale y se fracasa, hay usos coyunturales, oportunistas, como los aparcamientos. La Plaza Requejo, muy vistosa, bien conservada por la hostelería, pero en cuanto vamos a las traseras, ya vemos las ruinas. La extensión del estado ruinoso por doquier. La iglesia tiene interés desde principios del siglo, un arquitecto de renombre, Rodríguez Bustelo. Bueno, aquí se ve, ya dejando atrás estos núcleos antiguos, los ensanches, el primer ensanche, el segundo, las cuadrículas. Todavía el espacio entre el río y estos ensanches libre, el espacio más sometido al riesgo de la inundación. Aquí ya están bastante cuajados y muy avanzada la urbanización del primer ensanche, del segundo, y aparece un tercero. Un tercero, y en posición norteña respecto del mismo, uno de los barrios de las barriadas ya del franquismo más populosas es el barrio de San Pedro. El ensanche principal, el comprendido entre el eje transversal al que aludía antes, la calle de Manuel Llaneza, y el barrio de la Villa. Este es el barrio de la Villa. Los ensanches, no solo ocurre en los de Mieres, sino en general, se dejaba algún espacio libre, como plaza, como centro cívico, como lugar para el jardín, para el encuentro social. Esta es la Plaza de la Libertad de Mieres. Y uno de los ejes principales del segundo ensanche de Mieres, la calle de la Vega, que compone con la transversal de Campo Sagrado o de Manuel Llaneza, el espacio comercial y terciario por excelencia de la ciudad. Aquí se hizo una peatonización valiente, porque es un eje largo, una calle ancha, del segundo ensanche, se arboló, se amuebló. Es aquí donde tiene sentido la peatonización, no en los casos antiguos, donde no entraban vehículos en la práctica. Entran muchos más ahora, pero de gran tonelaje, porque los camiones tienen que servir a los bares, al ocio nocturno, y entran a diario camiones de tonelaje considerable. Hay más tránsito con la peatonización que sin ella, por lo general. Y en el caso de Oviedo eso es clarísimo. Cualquier mañana, si se da un paseo, o los que somos profesores, si salimos con alumnos, vemos aquello cuajado de camiones y de furgonetas. Es peatonal eso. Y por las noches, en la calle, el espacio público ocupado por los negocios privados. Bueno, casi siempre en los ensanches hay edificios que dirigen la urbanización, que son símbolos que atraen a inversores, algunos del primer ensanche, y quiero destacar fundamentalmente a este edificio de la Guardia del Mercado, con elementos modernistas, es ecléctico, aquí hay especialistas en arte. Pero muchos de estos edificios de interés, la especulación de los años 60 y 70 los derribó, para hacer inmuebles con mayor volumen, mayor altura, y la producción de viviendas masivas. En algunos de los interiores, que en Barcelona iban a ser patios abiertos y ajardinados, se permitió también el negocio, y no solo de almacenaje, sino a veces de vivienda. Una vivienda que contrasta, generalmente es de planta baja. Rememora la ciudadela, esos elementos del interior de los patios, de la ciudad ya industrial, que responden a intereses puramente inmobiliarios de los propietarios. ¿Para qué dejar ese espacio muerto si puede ser productivo? Aunque no podamos edificar en altura, pues sí se pueden sacar unas ganancias de un uso con una edificación de peor calidad, y en el interior del patio, en el interior en realidad de la manzana. Esto vino del Reino Unido,
la revolución industrial pionera, y en algunas ciudades de Portugal muy vinculadas a la industrialización inglesa, este fenómeno se dio, pero en cantidades realmente increíbles. Por ejemplo, en Oporto, que es una ciudad preciosa, maravillosa, ahora rehabilitada, pero hubo miles de illas, como llamaban en Portugal y en concreto en Oporto las ciudadelas. Esas casuchas con una alineación de a lo mejor 1,5 metros de calle y 20 casas en cada línea con un servicio higiénico al fondo único para el conjunto. Esa infravivienda dentro de la ciudad que componían barrios ocultos. Y de esa manera la ciudad burguesa podía sacar pecho porque ocultaba la pobreza. Edificios también emblemáticos del segundo ensanche. El ayuntamiento es muy anterior al segundo ensanche. Lo que pasa es que tiene una trasera que da a la calle de la Vega, a uno de los ejes principales del segundo ensanche, que se transformó también con un aire racionalista como la mayor parte de los edificios que se construyeron en los ensanches de Mieres. O el grupo escolar Niceto Sela, con elementos también modernistas, uno de los edificios más singulares, retranqueado respecto de la calle, porque venían a ser dentro de los ensanches espacios de centro cívico, de centro funcional terciario, administrativo, y la especulación del franquismo en los propios ensanches. Esa ambición para destruir la edificación de 2, 3, 4 plantas a lo sumo de los ensanches y de la edificación originaria de esos espacios por edificios de 9, 10 o incluso más plantas. Y aquí tenemos otros elementos, el barrio ya de Santa Marina, obrero, del franquismo, viviendas de muy baja calidad, producidas en masa, primordialmente para alojar a los trabajadores inmigrantes procedentes de regiones vecinas y no tanto, por ejemplo, de Andalucía o de Extremadura. Este es el barrio de Santa Marina, casi con 1.000 viviendas. Y aquí vemos esos elementos recientes a los que ya he aludido y que bajo mi punto de vista la planificación aquí tenía que haber sido más generosa. Es decir, la administración estatal y la regional. El río tenía que estar al lado de la ciudad. Aquí además hay un paseo con carril para bicicletas, que está arbolado, muy bien, muy bonito, muy atractivo. Ese paseo tenía que estar aquí, del lado de Mieres. Y no esta línea de ferrocarril que se sacó, es cierto que es un adelanto, porque antes estaba aquí, limitando los ensanches que podemos considerar como burgueses del área proletaria. Se sacó en los años 90 porque eso son todo obras gigantes de los años 90 y se puso aquí al borde de la ciudad. El barrio de San Pedro, con el estadio Hermano Santuña y las instalaciones mineras de Donosa, que ya se sabe que no tienen futuro. Ahí habrá que también hacer propuestas alternativas de interés para el conjunto de la ciudad de Mieres. De nuevo, imágenes de Santa Marina para que se vea esa, bueno, todos lo conocemos, esa baja calidad arquitectónica. El envejecimiento ahora no se ve, pero es atroz de todos estos barrios o barriadas, o colominas, como se llama en la cuenca del Caudal. Hay un porcentaje muy elevado de viviendas vacías. ¿Qué va a pasar con todo esto? De ese conjunto obrero, vinculado o muy próximo al río Caudal, destaca el barrio de Vega de Arriba, que responde ya en los años 70, en el tardofranquismo, al modelo de ciudad funcional. Eso que se repitió tantísimas veces en ciudades españolas, en la periferia, a veces alejada, esa urbanización, no ya del centro de la ciudad, sino de los límites, del término de la propia urbanización anterior. Por eso generalmente se les llamó ciudad dormitorio, de una manera un tanto despectiva. En Mieres, sin embargo, esta edificación tiene una calidad muy superior a la de los barrios que veíamos antes.
Y la edificación funcional supone la presencia de torres, de bloques, de fuerte desarrollo, de considerable desarrollo en altura, para ganar espacios libres, espacios verdes, lo cual da una cierta calidad de vida, y otros edificios de menor volumen para actividades de equipamiento, el comercio, las cafeterías, en bloques, aquí están por detrás de la edificación principal, enteramente residencial, es decir, que la planta baja no se dedica a ningún otro uso más que el residencial. Y en estas ciudades funcionales, como sabéis, desaparece en realidad el concepto de calle, en el sentido de línea de circulación peatonal, rodada, de bajos comerciales. Eso aquí desaparece. En superficie hay plazas, jardines, aparcamientos y algunos equipamientos, todavía débiles, pero algunos equipamientos. La ciudad funcional es una ciudad de plano abierto frente a la tradicional de orden cerrado, de manzanas, como en los ensanches. Tenían un patio central y el perímetro se edificaba de manera completa. Aquí hay 4 fachadas de igual categoría, con ventilación no jerarquizada, como en el orden cerrado y tradicional. Bueno, y piezas recientes. Esta es la más llamativa, el campus. El edificio central, denominado científico-tecnológico. Los edificios de investigación, residencia de estudiantes. Y el viejo mercado que fue rehabilitado para su transformación en espacio deportivo. Muy bien, otra cuadrícula, una arquitectura notable, encaja a la perfección en esa planta hipodámica de Mieres, pero el proyecto es un proyecto a todas luces desmedido. Se pensaba en una cifra de al menos 1.600 estudiantes. En la actualidad no llega a los 600 en el campus. 2 fases, la primera del 2002, la otra entre 2006 y 2011, para la construcción de estos edificios que están semivacíos. La residencia de estudiantes y el edificio de investigación. Hay una infrautilización también de las instalaciones deportivas. Como os decía, hubiera sido necesaria una integración de las políticas del Estado para el desarrollo regional y en concreto para la recuperación de Mieres. Esta iba a ser una pieza junto a la autovía minera fundamental para esa regeneración, recuperación y reactivación de Mieres. Una locomotora, pero que como locomotora está averiada. Sin duda. Yo siento decir eso por mi vínculo, que este campus, desde que nació, yo fui uno de sus habitantes. Pero es un problema para la universidad. ¿Y por qué se dio este desajuste? Porque no hubo la participación adecuada del tramo intermedio, de la política territorial de la comunidad autónoma. Todo esto se fraguó entre 2 asturianos, que eran Álvarez Cascos y Fernández Villa. Los 2 se llevaban mal con quien tenía la máxima responsabilidad en la institución regional, presidente de la comunidad autónoma por entonces, Álvarez Areces, y la comunidad autónoma, que es la institución de la que depende la universidad, no tuvo apenas participación. Y era fundamental que se diera esa participación, es decir, necesitamos estas titulaciones, necesitamos edificios de estas dimensiones, vamos a tener una aproximación razonable al número de alumnos y al número de profesores que se necesitan. Se fue a mayores, como se dice ahora, y tenemos lo que tenemos. Y hay que mantenerlo. Los costes son realmente elevados. Hay que hacer una planificación nueva, que rediseñar el campus de Mieres. Aquí se ve el polígono de Vega de Arriba,
y cómo en realidad fue un tapón del tardofranquismo para el crecimiento de Mieres. Parece que la planificación es maravillosa y perfecta. La carretera antigua, el antiguo Camino Real, la carretera pegada a la ladera, magníficamente planificada a fines del siglo XVIII. También es muy buena la planificación del ferrocarril del noroeste, de fines del siglo XIX. Lo que falla es esto. Curiosamente, fue mejor la planificación preindustrial y la de la revolución industrial que la que se hizo en los años 90. Bajo mi punto de vista, yo tampoco voy a decir que tengo la verdad absoluta. Tengo opiniones y defiendo ideas, y a veces con entusiasmo excesivo. Pero frente a estas localizaciones de borde para la carretera y para el ferrocarril, tenemos estas otras que, ya digo, parece que la planificación es perfecta y extraordinariamente medida, desde luego, medida sí, pero al lado de la ciudad, en este espacio, como es industrial, teóricamente, pues bueno, no tendría tanta importancia como en el resto, ese desarrollo lineal del espacio residencial de Mieres. Y no quiero insistir sobre ello, queda suficientemente claro. El río, la canalización es brutal, son muros verticales de 5 metros. Tampoco está garantizada del todo la preservación de Mieres de posibles inundaciones. Pero es brutal. Para bajar, los pescadores, por ejemplo, aquí la pesca hay que devolverla, lo que se pesque al río, sin muerte, pero los pescadores tienen que bajar por escaleras metálicas al lecho del río. Estos resaltos que podéis ver tienen en esa planificación deficiente un significado valioso, que es el amortiguar la pendiente y por tanto la potencia del río y disminuir los riesgos de inundación. En el barrio de la Mayacina, en el centro, tiene un problema este barrio, y es que fue previsto en ese plan general que se aprobó en 1982, pero tardó mucho en acometerse. Y Mieres ya se había vaciado de población. Y cuando se hace en el siglo actual, comienza a hacerse estas viviendas sociales de una cierta calidad, y que a mí algunas de las promociones me encantan, pues ¿para quién? ¿Dónde están los compradores o los que pudieran realmente alquilarlas? Quizá en Gijón, ya establecidos, o en Oviedo. Es un conjunto de edificios realmente interesantes, sobre todo este, que recibió muchos premios de urbanismo y de arquitectura. Rememora el carbón, esa cubierta y las fachadas de láminas de acero oscuro, gris oscuro, casi negro. Pero tiene un juego de volúmenes, se ve en estas fotos, interesantísimo, para el soleamiento, para la luz. Además está todo pensado para la eficiencia energética. El diseño del patio interior también tiene mucha originalidad y mérito. Los elementos de madera en el interior, que sorprenden mucho, porque parece un conjunto blindado de acero, pero en el interior no tiene este sistema de ventanas y balcones correderos en madera que vuelven a tener relación con el anterior pasado, con la edificación preindustrial. Estos últimos elementos, a partir del polígono de Vega de Arriba, ya digo, son una consecuencia de la ocupación de este espacio en los años 70 para actividades industriales, que por otra parte, como todos estos polígonos próximos a las ciudades, tampoco tienen esa función productiva industrial, sino que son naves para almacenaje, y en particular, como ocurre, por ejemplo, aquí en el caso de Cerdeño, para la ubicación
de concesionarios de automóviles. Ahí están todas las firmas. Industria prácticamente nula. El elemento más importante, no puedo detenerme en ello, es el Centro de Empresas del Caudal, que es de los años 90. Y tiene no tiene la envergadura de Valnalón en Langreo, pero sí tiene impacto. Supuso la creación de un conjunto importante de empresas. Claro que bastantes de ellas no se establecieron en Mieres. Y sigue ejerciendo esa actividad que sin duda es loable en toda Asturias, pero más dentro de las cuencas mineras. El objetivo es crear empresa, favorecer mediante actuaciones públicas el surgimiento de empresarios, de iniciativas, darles cobijo, cabida. Por eso se llama centro de empresas o industria nido, hotel de empresas. Y este conjunto aquí variopinto, que tuvo que saltar el polígono al otro lado como última expresión del crecimiento de Mieres, bueno, también tiene problemas de planificación. Aquí está el centro comercial Caudalia, está el hospital, las viviendas sociales de Santullano, una residencia de mayores, un recinto ferial. Es una mezcla demasiado dura y una ocupación excesivamente densa, en especial para el hospital, que necesita espacios más abiertos, mejor ventilados. Y la vivienda social alejada pues puede convertirse con más facilidad en gueto. Pero volvemos a tener planificación. Y siempre los ejes centrales, las líneas geométricas, las transversales, el modelo clásico, el modelo hipodámico, en definitiva. Aquí tenemos elementos de los que he estado comentando, en este caso es el centro comercial Caudalia, otra vista del conjunto, Santullano y la edificación preindustrial, nobiliaria. Bueno, y como conclusión tenía una foto que tampoco se ve muy bien, ya viendo todo el conjunto de Mieres. ¿Cómo se puede decir que Mieres tiene mucha planificación? No solo ya por la extensión de esa planificación, sino por la trayectoria histórica, porque viene ya como mínimo del siglo XVIII. Tiene más planificación que el resto de las ciudades de Asturias, pero podía estar muchísimo mejor si en los años 90 las grandes infraestructuras y los equipamientos se hubieran hecho con tiento. Y en definitiva, si el plan de la minería hubiera sido realmente un plan, una participación más decidida desde la comunidad autónoma y desde el propio Ayuntamiento de Mieres. Y esto es todo. Esto era lo que quería transmitir. Como queráis, como quieras. Sí, muchas gracias a todos. Enhorabuena al conferenciante. En ocasiones solemnes como esta no suele haber, digamos, turno de intervenciones, pero habida cuenta del formato de esta magnífica conferencia, si alguien considera conveniente hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, pues... Yo pido perdón por la informalidad, porque podía haber leído el... No, es magnífico. Pero creo que de esta manera este formato es proximidad y se favorece también el debate, porque vuelvo a insistir, buena parte de lo que he transmitido son ideas propias, valoraciones personales y consiguientemente subjetivas. Sí. Yo he echado de menos una referencia a la escombrera de Ricastro, que es un grandísimo espacio al otro lado del río, que todavía no hace muchos años pues era eso, una escombrera de una altura tremenda y que poco a poco se fue requemando en la térmica de la vereda y bueno, pues ha liberado pues un espacio interesantísimo que ha tenido algunos intentos de que se haga algo, se deje de hacer, crisis por medio, pues no cojo nada, y todavía el otro día
Al igual que el campus de Barredo nace de una ocurrencia y un villa muy poderoso y unos fondos mineros que venían y que gestionaban en gran medida y tuvieron el destino que tuvieron, aunque fue desde el punto de vista urbanístico, comparado con el horror que era el Pozo Barredo, pues no cabe duda de que ha sido una magnífica actuación. Y ahora el SOMA también anda lanzando ideas con respecto a la utilización, posible utilización cultural de la Escombrera de Rey Castro como apeadero del AVE, en su caso, en fin, hay ideas ahí. Y también, aunque sí con el ratón te paseaste un poco por encima de ese espacio, pero otra gran bolsa de suelo o de interés urbanístico, de planificación próxima que hay que hacer en Mieres, entiendo que es el desmantelamiento del lavadero de Batán, que liberará centenares de metros cuadrados, miles de metros cuadrados de espacio a la entrada de Mieres por la parte norte, interesantísimos. Yo, en principio, por cuestiones temporales, no podía referirme a todos estos elementos que estás planteando, pero también por razones espaciales. Se sale del plano de Mieres. Yo iba a hablar de la morfología de Mieres pero tienes toda la razón. De haber futuro para Mieres, esos son los que se podrían considerar, bajo el punto de vista urbanístico, espacios estratégicos por excelencia. Yo, a mis alumnos, cuando les llevo a ver, suele ser la primera salida porque responde a la ordenación del territorio más que al urbanismo, todo este conjunto de elementos lineales, de infraestructuras. Lógicamente también les hablo, y ellos hablan mucho, participan. Además tuve mucha suerte porque por lo general a mí 2 años son alumnos buenísimos, los de ingeniería civil. Y participan de cada una de las salidas tienen que hacer un breve trabajo. Yo les decía 3 folios y un plano, 2, un boceto, pero los hay y aquí tengo testigos de que en realidad hacían trabajos integrados de cada una de estas salidas de campo. Bueno, yo a ellos me atrevía a decirles que aquí hay un pequeño polígono lineal, otro río que está también muy envejecido. Se crea polémica con estas afirmaciones, pero es disfuncional. La estación del AVE tendrá que estar por aquí. Los que defienden el área metropolitana institucionalizada, yo también hablo del área metropolitana de hecho, porque existe, pero no creo una institucionalización, la conveniencia de la institucionalización. Los que hablan de estas cosas verían el conjunto de Asturias central como una gran ciudad y la estación del AVE podría estar a la entrada de esa gran ciudad, viniendo del sur. Ahí podrían estar los talleres, los hangares, pero habría que hacer una reforma de toda esta línea, del polígono de Gonzalín, se llama Gonzalín. ¿Y por qué comento esto? A propósito de lo que decías de la Escombrera de Rey Castro. Habría que trasladar estas actividades ahí. O incluso a ese otro espacio que va a quedar libre de manera muy próxima, el Batán, y ver esa posibilidad. Esa sí sería una actuación de desarrollo regional e impulsora de Mieres. Hablamos de locomotoras, tener las locomotoras del AVE ahí tendría significado. Ya digo que esto lo comento a los alumnos con la boca pequeña, porque está muy claro que esto va a interesar mucho más a las ciudades hegemónicas dentro del espacio central y en especial a Gijón. Pero tienes entera razón en lo que dices. Hay que tener en cuenta esos espacios para el futuro de Mieres. Muchas gracias. ¿Alguna cosa? Pues si no hay más
los que preguntar, pues levantamos la sesión y damos por inaugurado el curso 2021-2022 con esta magnífica lección inaugural. Muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias. Sí, por